Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso para todos ustedes, nuevamente. Ya todos me conocen muy bien, soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Hoy día quería tratar un tema bastante breve, para no hacerla muy larga. Yo fui la persona que siempre ponía en mis videos un eslogan, un texto bíblico que se convirtió en un eslogan, que dice: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Y ese era mi eslogan. Y quedó siempre en mis videos al final. Y ahora hay activistas que se llaman así, que han puesto como activistas: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Parece que caló bastante esa Atalaya de diciembre de 1991, página 7. Caló bastante. Y hoy día quería hacer referencia a eso nuevamente, brevemente, y tiene que ver con una mentira pues inmensa de la Watchtower, que obviamente la hace una religión falsa, pues, porque como dice la misma Watchtower, de acuerdo a la Enciclopedia Universalis, de cómo escoger a la religión correcta, dice el artículo de Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, dice que la Enciclopedia Universalis recalca la importancia de que esa religión enseñe la verdad, cómo escoger la religión correcta, y dice: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Veamos pues otra vez más esta mentira de la Watchtower, que la enmarca, la catapulta como una religión falsa más de tantas religiones que se hacen llamar como verdaderas, que en realidad son religiones falsas. La Watchtower es una de esas religiones falsas del montón, pero ella señala a las demás como religiones falsas menos ellos. Pero yo estoy acá para demostrar que la Watchtower no es mejor que otras religiones que la Watchtower etiqueta o señala como falsas. No se encuentra en mejor posición, si está igual o peor. Yo diría que peor que religiones falsas. Quería recordarles, cuando yo era testigo de Jehová joven, en los años 60, sobre todo en los años 65, 66, cuando estaba en la secundaria, yo salía al servicio, presionado por mi madre, y me acuerdo que cuando íbamos al servicio y nos reuníamos, se encomiaba a predicar al testigo de Jehová, publicador, porque era deber de él como cristiano fiel salir a predicar el mensaje a la gente, porque nos encontrábamos en una obra que Jesús nos había encomendado desde que Él llegó por segunda vez en 1914 con su segunda presencia o segunda venida invisible, que Jesús vino a la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914 y se sentó sobre su glorioso trono, entronizado como rey. Desde ese momento, después de estar entronizado, poco tiempo después emprendió esa obra de separar las ovejas de las cabras, tal como se enseñaba en mi época cuando era un jovencito. Y que para encomiarte a salir al servicio y obedecer a Jehová y a Jesucristo mismo, quien había vuelto por segunda vez en 1914 con su segunda venida y con su segunda presencia invisible, de acuerdo a lo como enseña la Atalaya del 1 de enero de 1970, ahí la pueden hallar, que la Watchtower explicaba en esa época. Yo me acuerdo mucho de esa Atalaya, porque nosotros salimos al servicio en base a esa Atalaya, que recalcaba lo que se enseñaba desde 1961, de que uno tenía que salir a cumplir la misión que Jesús nos había encomendado, porque Él ya estaba entronizado desde 1914 y que Jesús, al ser entronizado
con su segunda presencia o segunda venida visible, que son sinónimos, ojo, segunda venida o segunda presencia invisible. Jesús vino en la nube del cielo con poder y gran gloria y se sentó sobre su glorioso trono. Y explicó que si bien nadie lo había visto venir con ojos naturales, los ojos físicos, se debía entender con los ojos de entendimiento figurativo, que solamente los testigos de Jehová, los fieles de Jehová, eran los únicos que tenían ese ojo de entendimiento figurativo que les sirvió para entender que Jesús ya había vuelto, que había venido por segunda vez con su parucía invisible, o segunda parucía visible, o segunda venida, son sinónimos, que vino en la nube del cielo con poder y gran gloria y se sentó sobre glorioso trono, cumpliéndose el texto de Mateo 24:30, y que ya desde el momento, Jesús sentado en su trono comenzó a iniciar la campaña de separación de ovejas y cabras. ¿Y cómo se realizaba esa época? Todos nosotros que éramos publicadores teníamos la obligación de obedecer a Jesús y cumplir la profecía de Mateo, capítulo 25, 31 al 33, algo así, Mateo 25, 31 al 35, que habla de la separación de ovejas y cabras. Sí, Mateo 25, versículo 31 al 36. Habla de la separación de ovejas y cabras, que se llevaría a cabo apenas Jesús llegara por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, y lo que haría era separar ovejas y cabras. Y como Jesús había vuelto en forma invisible en 1914 con su segunda venida, o su una parucía invisible, y que se entendió eso con ojos de entendimiento figurativo, y Jesús ya había retornado y se había cumplido el texto de Mateo 24:30, inclusive el texto de Mateo 24:29, que era ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, se vio también en 1914, es la que precede a Mateo 24:30. Eso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Y luego vendría, pues, el Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, que eso se vio con ojos de entendimiento figurativo por parte de los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová en ese entonces. Y de otros eran estudiantes de la Biblia todavía. Entonces, nosotros, como testigos de Jehová, ya en los años 60, teníamos que salir a predicar, y era una obligación, un mandato imperativo de Jesús, porque nos había encargado a nosotros como predicadores ir a predicar de puerta en puerta y dar el mensaje de la verdad, entre comillas, a la gente que le tocaba la puerta. Si la gente nos tiraba a la puerta, ese era el concepto. Pregunten ustedes a los testigos antiguos de mi edad. Si te tiraban a la puerta, ya esa persona estaba condenada a ser cabra y estaba destruida. Si te aceptaba el mensaje y aceptaba el estudio bíblico y se convertía en testigo de Jehová, esa era una oveja. Y así era como supuestamente Jesús estaba haciendo la separación de ovejas de cabras, por la obra ministerial que Jesús había emprendido después de su segunda venida en 1914. Se sentó sobre su glorioso trono, y de ahí, un poco tiempo después, emprendió esa obra misionera que los testigos de Jehová salgan a hacer, esa obra de separación de ovejas de cabras, de acuerdo al texto de Mateo 25, 31, 35. Bueno, y uno salía así, ¿no? Y comentamos entre los hermanos, después de haber salido al servicio a predicar, que habíamos encontrado varias ovejas que habían aceptado el mensaje, que querían un estudio bíblico, etcétera, etcétera, y querían una revisita. Y aquellos que no querían, también encontramos a cabras que no quisieron saber nada de nosotros, escuchar nada, ya, cabra. Y esa era la idea en los años 60, cuando ustedes muchos no habían nacido, en los años 70, y continuó eso hasta 70, 75, muchos años después. Y yo quería mostrarles a ustedes la siguiente atalaya, que confirma lo que yo les acabo de decir. Por favor, vean a continuación. Es la que está acá del año 1961, por favor, presten atención. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro la atalaya de 1961, página 217, que vemos acá. Se lee como sigue. Habla el texto de Mateo 25, 31 al 33, que tiene que ver con la separación de ovejas y de las cabras, cuando el Señor llegue en su gloria y todos los ángeles con él. Esta es la atalaya de abril, por si acaso, de 1961.
El título de este artículo es la actividad misionera o la actividad ministerial de los testigos de Jehová, la actividad ministerial. Habla de ese texto que dice, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono y todas las naciones serán juntadas delante de él y él separará a la gente una de otra, así como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Y él pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Esta profecía empezó a cumplirse cuando el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, se sentó en su glorioso trono en 1914. A cumplirse en ese año, en el 14. Está texto de Mateo 25, 31, 33, que es una profecía. Y continúa diciendo, Cristo Jesús se sentó en su glorioso trono en 1914. Corto tiempo después, emprendió la obra de separar a la gente de todas las naciones en ovejas y cabras. Se identifican como ovejas a personas que al recibir las nuevas de que Él es el Rey entronizado, se ponen de parte de Él. Las cabras, en cambio, son símbolos de las personas que continúan indiferentes o se muestran opuestas. La separación progresó a medida que las nuevas de la entronización del rey alcanzaron a más personas. Ahora aumenta en ímpetu porque tantos más han oído el mensaje e identificándose como ovejas, gozosamente participan en dar las nuevas a otros. Es decir, que la obra de separación de cabras se estaba llevando desde 1914, poco tiempo después, Jesús hizo esa separación, emprendió la obra de separación de ovejas y cabras de Mateo 25, versículos 31 a 33, por medio de la obra ministerial que se estaba llevando por parte de los testigos de Jehová. Aquellas personas que aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes la rechazaban eran las cabras. Así de sencillo. Y esa separación se comenzó a llevar a cabo apenas Jesús volvió por segunda vez con su segunda venida o segunda presencia invisible en 1914 y poquito tiempo después emprendió esa obra de separar a la gente de todas las naciones en ovejas y cabras. Bueno, como hemos visto, está publicado que Jesús vino, el 61, se sentó sobre su trono y que poco tiempo después emprendió la obra de separación de ovejas y cabras. Aquellas personas que aceptaban el mensaje en las ovejas, que rechazaban en las cabras. Así de sencilla era la separación de ovejas y cabras. Y luego Jesús vendría para hacer Armagedón, después que se cumpliera esa obra de separación de ovejas y cabras, que los testigos de Jehová llevaban en el servicio de campo. Y con eso pudo explotar mucha gente, a sus miembros, explotándolo para que salgan a predicar gratis, como unos locos, predicando, vendiendo sus libros, todo, para enriquecer a la Watchtower con ese cuento que te lavaban la cabeza, sino que tú tenías esa misión de Jesús, de ser colaborador para hacer esa separación, y lo hacías tú, lo hacían los testigos de Jehová, no lo hacía Jesús. Jesús lo había encomendado a los testigos de Jehová, a su organización Watchtower, para que los testigos de Jehová salieran a hacer esa hora de predicación. Quienes aceptaban el mensaje en ovejas, que rechazaban en las cabras. Y ya lo hemos visto en esta atalaya. También hemos visto claramente, que lo dice claramente, que Jesús fue entronizado y se sentó sobre su glorioso trono y hizo su segunda venida, su segunda presencia visible en 1914, tal como se enseña ahora. Si ustedes leen la tarea del 1 de enero de 1970, la Watchtower da una explicación muy clara de esa venida de Jesús en 1914, que se cumplió el texto de Mateo 24:30, que se vio la señal del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, y dice, ¿y por qué nadie pudo ver la señal del Hijo del Hombre y en la nube del cielo y poder y gran gloria? Y dice, ahí muy claramente da una explicación que solamente fue entendida y vista con ojos de entendimiento figurativo, ojos figurativos, no lo vieron venir con los ojos, sino fue con los ojos de entendimiento. Y que ellos comprendieron, los testigos de Jehová, desde entonces, que Jesús ya estaba presente, que ya había realizado su segunda venida y había emprendido su obra de separación de ovejas y cabras en 1914, cuando, como digo, se sentó sobre su glorioso trono de gloria. Fue coronado como rey y en ese momento Jesús dio el cumplimiento al texto de Mateo 24:30,
que si bien, como repito, por repetir, no lo vieron, dice, porque preguntan ahí en la atalaya, el 1 de enero de 1970, pero si vino, ¿por qué nadie vio? La señal, dijo el hombre, vino en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y vuelve a explicar que fueron ojos de entendimiento figurativo que solamente lo podían comprender o entender lo que eran de Dios, del pueblo de Dios, los testigos de Jehová, que eran los únicos que pudieron comprender al ver que se habían comenzado a cumplir las señales de Mateo 24:3. Y eso les sirvió a ellos para entender que Jesús ya estaba presente, porque se comenzaron a ver los sucesos mundiales que corroboraban que Jesús ya estaba presente. Esa es la explicación. Pasaron los años, o esta enseñanza falsa, que se va de los años 50, 60, 70 y el año 1970. Fred Franz, en la atalaya del 15 de junio de 1970, página 372, párrafo 13. Decide descartar esa enseñanza diciendo que es imposible pues, que la Gran Tribulación haya empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que la Gran Tribulación estaba para el futuro todavía, y eso llevó todo lo que viene después de la Gran Tribulación para el futuro, como es la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria para el futuro. Y por ende también la separación de ovejas y cabras cuando Jesús vuelva en el futuro, después de la gran tribulación, en la nube del cielo con poder y gran gloria, se siente sobre los trono y recién haga la separación de ovejas y cabras en el futuro. Hizo ese cambio porque no podía seguir con esta enseñanza falsa de que Jesús estaba haciendo la separación de ovejas y cabras desde 1914. Porque la gran tribulación que le aparece no había empezado, como decía Rutherford, en 1925, en 1914 con la Primera Guerra Mundial, sino que estaba todo para el futuro, la gran tribulación. Y todos los sucesos que vienen después de la gran tribulación son los sucesos justamente los de Mateo 24, 29 y 30, que es ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, como también la segunda venida del Señor en la nube del cielo con poder y gran gloria, también para el futuro, y ya no, como se había enseñado antes, que eso se había cumplido en 1914, cuando Jesús sentó su vuestro trono, y se vio a Jesús venir en la nube del cielo con poder y gran gloria, y se entendió con ojos de entendimiento figurativo, pero que sí vino. Cuando el Watchtower cambia esa enseñanza y la pasa para el futuro, el señor Franz se da cuenta que no puede ser que haya empezado la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial y estamos en 1970 y han pasado tantos años y no viene el fin del mundo. Pues es ridículo. Y tú tienes que reconocer que esa enseñanza fue falsa, la que impuso, la que hizo publicar el señor Rutherford en 1925 en la atalaya de mayo de 1925. Diciendo que la gran tribulación ya había empezado con la Primera Guerra Mundial y que se había interrumpido en el medio, en 1918, cuando acabó la guerra, que era solamente un quiebre, que de ahí se iba a enganchar la segunda parte de la gran tribulación, que no es que haya acabado la gran tribulación, ¿no? Que todavía continuaba, sino que había dado un plazo para reunir a sus escogidos que estaban en la tierra, de Mateo 24:31, y a poder salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y luego vendría se engancharía la segunda parte de la gran tribulación con el Armagedón. Habían pasado pues tantos años, en los años 1970, desde 1914, que había pasado sobre la Primera Guerra Mundial con la Gran Tribulación, juntos, la Primera Guerra Mundial con la Gran Tribulación, y estamos en 1970 y no pasa nada. Entonces dijo, no, esa señal es falsa, pues. Ya, primera mentira, que el señor Rutherford, que la Gran Tribulación había pasado en 1914. Y lo da en 1925, cuando había sido escogido él supuestamente como el esclavo fiel, discreto y dirigido por Jesucristo para publicar una falsedad en la atalaya de 1925. Imaginen ustedes, 6 años después que fue nominado el esclavo, dirigido por Jesucristo en 1919, 6 años después publica una falsedad. ¿Qué cosa ridícula? Pues. O sea, Jesús está dirigiendo desde 1919 y publica en 1925 el señor Rutherford con su grupo de los más capacitados, ungidos, seleccionados en 1919, diciendo que la gran tribulación empezó con la Primera Guerra Mundial en 1914 y lo publica en 1925. Y Jesús, muy bien, y se enseñó eso por largo de casi 50 años. Se enseñó eso como la verdad para que luego se diga que eso era mentira. Esa es una mentira anterior que ya expliqué. Ahora, veamos qué nos dice la Watchtower ahora con respecto a la separación de ovejas y cabras de Mateo 25, 31, 33. Si realmente empezó
El 1514 con la segunda venida de Jesús o segunda presencia invisible de Jesús, que se sentó sobre su trono, y que éramos nosotros los de Jehová de a pie, publicadores, que teníamos que hacer esa obra de separación de ovejas y cabras que se estaba llevando a cabo desde el 1514. Yo tenía apenas 20 años, en los años 70, y así y conversábamos que tenemos que salir a predicar para separar las ovejas y las cabras. Y era una manera muy sutil de la Watchtower para poder explotar a los tíos que va diciendo que Dios te está pidiendo que tú obedezcas y salgas y hagas la separación de ovejas y cabras, porque ya va a venir a destruirlo con el Armagedón. Jesús te está ordenando, se ha sentado sobre su trono, y ya vino, ya vino por segunda vez y está haciendo la separación de ovejas y cabras desde ahora, 14, pocos años. Entonces dice que poco tiempo después empezó esa campaña de predicación para separar ovejas y cabras, como hemos visto. Ahora veamos la siguiente atalaya. ¿Qué nos dice la Watchtower ahora, por favor? Bueno, queridos amigos, aquí vimos esta otra atalaya reciente, nomás del 2023, del mes de octubre de 2023, bajo el subtítulo Exploremos la palabra de Dios en todas las dimensiones. En la página 21, párrafo 10, la Watchtower dijo como sigue. Presten atención, por favor. Recordemos los impactantes sucesos que anuncia la Biblia. Para empezar, las naciones proclamarán paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3. Entonces la gran tribulación comenzará de manera repentina cuando las naciones ataquen a todas las religiones falsas. Apocalipsis 17, 16. Después, tal vez se produzcan fenómenos sobrenaturales cuando se vea al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Jesús, entonces cuando venga, cumpliéndose el texto de Mateo 24, dice, Jesús juzgará a todas las personas y recién separará a las que son como ovejas de las que son como cabras. Mateo 25, 31, 33 y 46. ¿Qué les parece, amigos? Resulta que todo lo que se había enseñado atrás por décadas es una falsedad. Lo que se publicó en 1961 y se estuvo practicando durante tantos años, en el 2023 publican una atalaya que dice pues que Jesús vendrá todavía después de la gran tribulación futura, que se sentará sobre su trono, que vendrá la nube del cielo con poder y gran gloria en el futuro, ya en el 1914, y que recién empezará la obra de separación de ovejas y cabras. ¿Qué les parece? Toda la gente que vio en mi época explotada, haciéndola por buena fe porque eran credulones, que éramos credulones, y salíamos a predicar por la organización y nos inmolamos por ella para salir a separar las ovejas y cabras, trabajando gratis para estos sinvergüenza porque si sean ricos vendiendo sus revistas, porque en esa época se vendía todo, no había empezado todavía eso del donativo voluntario, en esa época todo tenía su precio atrás y vendíamos sus libros, sus revistas, ¿no? Y anunciando el Armagedón venidero y asustando a la gente, ofreciéndoles un nuevo mundo, un paraíso, todo lindo, historias, cuento de hadas. ¿Qué les parece? Ahora, en 2023, pues dicen, no, pues, eso que Jesús empezó su obra de ministerial después que vino en 1914 con su segunda venida y que encomendó esa obra ministerial a los testigos de Jehová para que separaran las ovejas de las cabras y que esa era la misión y todo el mundo haría predicar obedientes, así hay manera de estimularlo para empujarlo con una mentira para que así pudiera la UAS ganar los millones que ganaba vendiendo su literatura basura lleno de mentiras. Mi reflexión es la siguiente. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no tuvieron la suerte de subsistir hasta ahora como yo y murieron? Esa gente que murió en esos años enseñando esa falsedad que nosotros estamos llevando a la obra de separación de ovejas y cabras por medio de salir al servicio del campo, que fue una mentira. Que decíamos a la gente que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 14 en la nube del cielo con poder y gran gloria y que solamente podía entenderlo la gente que tenía la verdad de los testigos de Jehová y ojos de entendimiento figurativo, ese cuento falso inventado por la Watchtower.
para que después nos digan de un montón de años que la separación de pecados no se inició pocos años después de 1914, cuando Jesús fue entronizado como rey, cuando volvió por segunda vez con su segunda venida o segunda presencia invisible, que son sinónimos, que se cumplió el texto de Mateo 24:30 de 1914. Y me dicen, no, que la gran tribulación está todavía para el futuro. Y que si está para el futuro, está todo lo que viene después de la gran tribulación, porque la gran tribulación está en Mateo 24:21. Y los textos de Mateo 24, 29 y 30, que es el suceso extraordinario sobre la luna de estrella, está después de la gran tribulación, como también el texto de Mateo 24, 30, que se ve el Hijo del Hombre lleno de la nube del cielo con poder y gran gloria. Ya eso no ocurrió en 1914, como se había enseñado antes, sino que está para el futuro, en vista que la gran tribulación que se había empezado antes con la Primera Guerra Mundial, se dijo que eso no era verdad y que estaba para el futuro. Y eso corrió todo el resto para el futuro, inclusive las apariciones de ovejas y cabras. Dígame, amigo, ¿esta es la religión verdadera? Que tiene el dedo siempre para señalar religiones falsas, de que Dios destruirá a las religiones falsas. ¿Y qué de ella? Que también es una religión falsa más. Y como le decía hace un momento, ¿qué sucede con los testigos de Jehová? Que murieron, tanto ungidos como no ungidos, enseñando esa falsedad a las naciones en sus libros que ahora no aparecen en la biblioteca de la Watchtower, porque se vendían esos libros como la verdad, y ahora están en la basura porque se enseñaba eso, que Jesús ya había venido por segunda vez en el nuevo cielo con poder y gloria en 2014. Entonces estos libros acabaron en la basura, pero muchos libros en su momento que se querían como la verdad fueron vendidos, esos libros, a la gente del mundo como la verdad. ¿Podrán salvarse esas personas que participaron, fueron cómplices de una organización que se llama Mentiras y Falsedades? ¿Podrán salvarse gente que enseñó doctrinas que ahora se consideran falsas, que le llaman equivocadas, pero al final de cuentas lo que estaba en esos libros era una falsedad? Como también lo de Russell. Russell enseñó una falsedad como la gran pirámide de Keops, que era un testigo mudo de Dios en el desierto, y la Wasta dijo que eso no era verdad, que eso era de relación falsa. Todo lo que tiene que ver con la pirámide. Entonces, por lo mismo, podrán salvarse todos aquellos ciudadanos de la vida de la época de Russell que se murieron durante el periodo en que él enseñaba esas cosas, se predicaba eso con los libros de estudio de lectura. ¿Se podrán salvar? No, pues, porque se llamaron falsedades. Me pregunto lo mismo ahora. Esa gente que vivió en la época que yo, cuando era joven, conocía a muchos que murieron porque eran mucho mayores que yo y salían a predicar ya mayores, viejos, ¿no? Y se murieron, ya están muertos y vendieron esos libros que ahora están escondidos y botados a la basura por la Watchtower. Como el libro Sea Dios Verás, Venga tu Reino, de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, cosas de las cuales es posible que Dios mienta, el libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, en fin, un montón de libros que están en la basura. Y esos fueron predicados por ellos y murieron vendiendo esos libros. Podrán salvarse, piensen un poquito, podrán salvarse que anduvieron enseñando doctrinas falsas, de una religión falsa. Acá vemos una prueba. Porque como yo fui testigo de Jehová en los años 60, sé lo que predicaba y por qué predicaba y cuál era el motivo de hacer el servicio, para separar las ovejas de las cabras, porque se pensaba que Jesús ya había vuelto con la nube del cielo, en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914, se sentó sobre nosotros, ¿no? Y de ahí, poco tiempo después, se prendió la obra misionera mundial y que todos los testigos de Jehová tenían que hacer la labor de separar ovejas y cabras. Ya no lo hacía Jesús, sino lo encomendó a los testigos de Jehová que lo hicieran. Ustedes saben explicar, si aceptan que el mensaje son ovejas, y se rechazan, son cabras. Una vez que se culmine la predicación mundial y se cumple el texto de Mateo 24:14, que dice que este evangelio del reino será predicado por toda la tierra habitada y todo se vendrá al fin, se esperaba que los testigos predicaran el evangelio a todas las naciones de la tierra, y una vez que fuera predicado en toda la tierra, Jesús vendría a ser Armagedón y a destruir a los que tenía que destruir y dar culminación a la separación de ovejas y cabras, porque ya los testigos de Jehová lo habían hecho, solamente ya estaba definido, punto. Esta es la religión verdadera. He puesto las pruebas. ¿Qué es lo que se quería antes, en los años 60? Que la separación de ovejas y cabras se había emprendido poco después que Jesús regresó por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria,
hizo su segunda venida o segunda presencia invisible, que eran sinónimos, segunda venida o segunda venida invisible, y que eso fue entendido con ojos de entendimiento espiritual, ojos de entendimiento figurativo, y que no lo vinieron a Jesús venir directamente al nube del cielo con poder y gran gloria, sino que fue entendido por los testigos de Jehová con ojos de entendimiento figurativo. Que Jesús sí vino al nube del cielo con poder y gran gloria, pero y dice, ¿y cómo es posible eso si la gente no lo ha visto venir en la nube? Porque solamente lo tenían los testigos de Jehová que tenían ojos de entendimiento figurativo. Solamente ellos entendieron eso porque vieron los acontecimientos de Mateo 24:13 en adelante cumplirse en ese año 14. Entonces, nosotros nos preguntamos, esta religión que enseñó eso, y después enseña otra cosa diferente, sin tener vergüenza en la cara, podemos decir que estaba dirigido por Jesucristo, como Dios nos decía, que era la nación de Jehová, que sea la verdad de que Jesús está detrás de ellos, dirigiéndolos, dándoles alimento espiritual por medio del Espíritu Santo o usando los ángeles. Cuando estas mentiras tuvieron que confesarlas, que no era cierto, que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial y que tampoco se había iniciado la hora de desaparición de ovejas y cabras poco tiempo después de 1914, y reconocer que está todo para el futuro, la Wall no le quedó otra cosa que decir que todo ese cuento chino que Jesús había cogido un esclavo para que sirva de canal de comunicación no era verdad. Y en la tarea de 2017 confiesan que todo lo que ellos publican son su propio punto de vista, que no reciben nada de Jesucristo, nada por revelación divina, nada por Espíritu Santo, que son solamente su propio punto de vista y que se pueden equivocar en materia de doctrina de organización. Y eso es lo que ha ocurrido, que no le quedó otra cosa que confesar sus mentiras del pasado, diciendo que Jesús había escogido un esclavo para que sea su canal de comunicación, para alimentarlos oportunamente con el alimento correcto a su debido tiempo, y usaron que esos alimentos eran todos falsos a partir de 1919 en adelante. Y tuvieron que descartarse como lista de la desaparición de ovejas y cabras, que se había enseñado que había empezado en 1914, cuando Jesús vino por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria. Y como eso no pudo ocurrir porque la gran tribulación que la precede ya la pasaron para el futuro, ya no fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial, todo lo que venía después también estaba para el futuro, entre ellas la selección de ovejas y cabras. Entonces, esta religión puede creer que es una verdadera. Por eso mi video culmina diciendo, la religión que enseña mentiras no puede ser verdadera. Para darle un toque final a este video, quiero mostrarles este libro. Que se llama El arpa de Dios. El arpa de Dios. ¿Lo pueden ver ustedes en español? Este libro, El arpa de Dios, por bien está escrito. Arriba se ve muy bien por J.F. Rutherford. ¿Lo pueden ver ustedes muy bien ahí? J.F. Rutherford, autor de otros libros anteriores. ¿Este de qué año es? Ahí dice Watchtower Bible, ahí dice pues Watchtower Bible and Tract Society, International Bible Student Association, Watchtower Bible and Tract Society. ¿Qué año es? 1930. Escrito por J.F. Rutherford. Ahora les voy a mostrar adentro qué nos dice la Watchtower. Es verdad que en 1930 los testigos de Jehová que dice que tenían ojos de entendimiento figurativo y pudieron comprender que Jesús ya estaba presente con su segunda venida o segunda presencia invisible en 1914 y se sentó sobre su glorioso trono. ¿En 1914? ¿Fue en 1914? Realmente, como acabamos de ver en esta traída de 1961, la primera que mostré, que dice que poco tiempo después de 1914, cuando Jesús se sentó en su glorioso trono, empezó la separación de ovejas y cabras. ¿Será cierto eso que fue en 1914? Miren, este libro de 1930, estamos hablando de 16 años después de 1914. Voy a mostrarles una página de este libro. ¿Qué nos dice acá el señor Rutherford? ¿Qué nos dice? ¿Cuándo fue la segunda presencia de Jesús? Este libro de 1930, ya lo hemos visto. ¿Qué nos decía 16 años después? Veamos si esa no es otra mentira más.
Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro que les he mostrado en pantalla, pero acá lo he pasado en PDF para que lo vean mejor. Se llama El Arpa de Dios, dice, escrito por J. F. Rutherford, o sea, Joseph Franklin Rutherford, autor del libro Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, donde están los muertos, el infierno y la Biblia, la venida del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, antes de seguir, hay que mostrar esta parte también. Made in USA, hecho en Estados Unidos, por la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, New York, USA. ¿En qué año? Aquí dice el año 1930. Muy claramente 1930, queridos amigos. Yo quiero llevaros a ustedes ahora a la página 231, que es muy interesante que ustedes la vean, que es lo que dice el señor Rutherford con esta sorpresa que les voy a dar. Y realmente es para meditar si esta puede ser la religión verdadera. Acá, antes de continuar y ir a la página que quiero mostrarles, acá vemos esta imagen en la página 114 de este libro. Me llamó la atención que en 1930, después que Jesús escogiera su esclavo en 1919, es decir, estamos hablando de 11 años después del escogimiento del esclavo, el principal esclavo, el señor Rutherford, publica en su libro El Arpa de Dios a Jesús crucificado. Y no le dijo, oye, yo he muerto una estaca. O seguramente le dio como alimento espiritual a su nuevo esclavo, como alimento a su debido tiempo, porque dice que lo escogió para darles el alimento oportuno a su debido tiempo y que Jesús a partir del evento 19 los estaba dirigiendo. Entonces, ¿cómo se explica que si lo estaba dirigiendo, Jesús se quedó mudo y el señor Rutherford dice en este libro que Jesús, como vemos acá, ha muerto en una cruz, no una estaca? Estamos en 1930 y la Watchtower seguía creyendo que Jesús había muerto en una cruz. Y dice que cogió a su esclavo porque lo encontró fiel y discreto, lo perdonó por sus pecados y estaba dando el alimento correcto. En una de sus publicaciones dice que lo cogió porque estuvo dando el alimento correcto. ¿Y este era el alimento correcto? Bueno, esto lo hice de paso para poder seguir a la página que quiero que ustedes vean, que es la gran sorpresa, señores. Vámonos a irnos a la página 231. Lo que me pasé. Vamos a poner 231. Aquí estamos. Esta es la página 231. Veamos qué nos dice el señor Rutherford acá, que nos llama la atención. Dice, bajo el título La Vuelta del Señor, la Vuelta de nuestro Señor. Dice así, Daniel dice, bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Daniel 12:12. Los vigilantes o veladores a que aquí se alude, sin duda alguna, son aquellos a quienes el Señor ha encargado que velen por su retorno. Por lo tanto, una vez que se entienda esta fecha, sin duda fijará la fecha o tiempo en que el Señor debe aparecer por segunda vez. Aplicando la misma regla de un día por un año, 1335 años después del 539, nos traen hasta el año de 1874 de la era cristiana, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. ¿Cómo? ¿No era 1914? Y en 1930, en este libro, sigue insistiendo que la presencia del Señor, la segunda presencia del Señor fue en 1874, no dice nada de 1914. Y pasando a la siguiente página, dice, al final de la siguiente página dice, encontramos aquí dos fechas en las cuales no debemos confundir, sino antes mantener claramente diferenciadas. Esas fechas son el comienzo del tiempo del fin y el tiempo de la presencia del Señor. El tiempo del fin es un periodo de tiempo que ahora abarca desde el año 1799 de la era cristiana, ya indicado, hasta el tiempo en que el imperio
de Satanás sea por completo derrocado y se establezca el reino del Mesías. El tiempo de la segunda presidencia se cuenta desde 1874, según lo mostramos. El segundo periodo, según se ve, está comprendido desde dentro de los límites del primero y forma la última parte de ese periodo del tiempo del fin. Bueno, sorpresa. La segunda presencia del Señor para el señor Rutherford no tenía ni idea, ni ojos de entendimiento figurativo con ese cuento chino, porque él debió tener los ojos de entendimiento figurativo en 1914 para entender que Jesús ya estaba presente, que ya vino por segunda vez al nuevo cielo con poder de gran gloria, y que se sentó sobre su glorioso trono y había iniciado su obra de salvación de ovejas y cabras con los publicadores de la Watchtower que salían a servicio. No tenía ni idea de eso, ni de ojos figurativos, y lo peor del caso, que la fecha no coincide. No tenía ni idea el señor Rutherford que en 1914 Jesús había sentado sobre el glorioso trono de gloria. Ya lo hemos visto en este libro del Arpa de Dios. ¿Cuál es la fecha que pone? 1874, es decir, 40 años antes de 1914, y él no estaba enterado en este libro de 1930. Cuando él estaba vivo, no estaba enterado que Jesús estaba presente desde 1914 y se sentó sobre su trono. Y los estudiantes de la Biblia, nos decía la Watchtower que los estudiantes de la Biblia de ese entonces habían tenido ojos de entendimiento figurativo para comprender que Jesús ya estaba presente en 1914. ¡Mentira! Porque si fuera cierto eso, el señor Rutherford hubiera puesto acá que Jesús está presente desde 1914 y lo entendí yo con ojos de entendimiento figurativo, que no lo vi venir porque no se vio venir, nadie lo ha visto, y yo tampoco porque yo sí lo entendí porque tengo ojos de entendimiento figurativo. No dijo eso nada, ni tenía idea de ojos figurativos, nada de esas cosas. Lo está diciendo en 1930 que la segunda presencia del Señor fue en 1874, 40 años antes de 1914. ¿Verdad que esta es una religión de porquería? Falsa, la más falsa, por eso tanto animosidad contra la Watchtower, no solamente por su conducta de ser una secta destructiva, que se lo tiene un título bien puesto por eso, y lo puedo decir yo que fui años en mi juventud, que me destruyeron la vida. Sí, nos hicieron daño a mí, a mi madre, nos hicieron daño. ¿Eso es una secta destructiva? Sí la es. Y aparte de eso, una religión ultra falsa. Y recordando lo que la misma Watchtower nos dice en la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras, bajo el título ¿Cómo escoger la religión correcta? Te dice la Watchtower cómo escoger la religión correcta y te dice, básate en lo que dice la Enciclopedia Universal, que dice que es importante que esa religión verdadera enseñe la verdad. Y la Watchtower concluye diciendo, en base a la Enciclopedia Universal, de la importancia de enseñar la verdad, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y acá he mostrado con pruebas fehacientes, dos atalayas de diferente época y un libro que contradice lo que la Watchtower enseñaba en el libro, en la atalaya de enero de 1970, de una supuesta ojos de entendimiento figurativo. Explicando eso, lean esa atalaya del 1 de enero de 1970 para que se les caiga la quijada. Te demuestra que la religión es ultra falsa, que sea mentiras, que nunca Jesús los alimentó y lo han confesado en esta atalaya de 2017, diciendo quién es el cuerpo gobernante. Dice, el cuerpo gobernante o claro no está inspirado por Dios, no recibimos nada por revelación divina, no estamos inspirados por Dios, nos equivocamos en materia de doctrina o organización y son nuestros propios puntos de vista. Punto. Ese fue el último clavo en el ataúd de la Watchtower, que es una religión de hombres que no están relacionados con Dios ni con Jesucristo, y que todo el cuento pasado que Jesús había escogido un esclavo, que eran ellos, y que era el canal de comunicación, y que ellos solamente publicaban el evento de Jesucristo, tuvieron que decir que es mentira, que eran su propio... Eso es lo que hizo la tarea de 2017, de reconocer que ellos dijeron una mentira, que nunca hubo una excepción de esclavo. Ni Rutherford estaba consciente que hubo un esclavo en 1919. En este mismo libro dice que el único esclavo fiel y discreto de segunda duda fue el pastor Russell.
Imagínate, el pastor hace que se llama la piramidología de esclavo fiel y creto, que después el mismo rápido dijo que era de la religión falsa. Esta religión es una basura, religión, que está manipulando a la gente ignorante, que busca una religión para refugiarse y se inmola por ella sin analizar a fondo sus enseñanzas. Por eso estoy yo acá, es conocido como la Basori, porque he hecho ver lo que ellos no ven. Tienen glaucoma, tienen cataratas, no ven nada. Entonces yo tengo que ponerle, pues, prestarle mis anteojos para que piense que los han engañado toda la vida, como me engañaron a mí, pero como fui un hombre inteligente, me fui rápido, apenas ya tuve coraje y mayor de edad, dije, mamá, se acabó lo tío que va para mí, no vuelvo más. Y no puedo decirme nada, porque es mayor de edad. Se acabó tu dominio, tu reinado. Y mi mamá también pues se fue. Bueno amigos, espero que este video haya sido muy ilustrativo. Y si quieren ustedes seguir siendo de Jehová, es porque ustedes ya después que he demostrado que estos son unos mentirosos. Bien claro, he tratado dos ejemplos clarísimos. Así, si ustedes ya eso no se dan cuenta, quiere decir que ustedes quieren ser, para permanecer siendo unos burros y fanáticos. Pues esto, ¿qué otra cosa? Pues es que seguir rebuznando allá adentro, sentarse con otro, te dije, va tan... Eso es para ver de ¿cómo está la hermanita? ¿Qué es eso? Esta religión es ultra falsa, ya lo reconocieron ellos al publicar ese artículo, que ellos no reciben nada de Dios, no están inspirados por Dios, que son su propio punto de vista. Ya con eso, como digo, al reconocer eso, reconocen todas las mentiras anteriores. Que jamás hubo una selección de esclavos, que se están dirigidos por Jesucristo, que lo había ofrecido que iba a poner un esclavo para dar ese alimento de Jesucristo a su debido tiempo, para someterte, para que lo aceptes el alimento. Pues dicen, uy, cuidado, que te rechaces ese alimento que hemos publicado porque es de Jesucristo. Eso significa que eres desleal a Jehová, eres infiel a Jehová, y eres desleal a su organización. Entonces eres ser expulsado como un apóstata, que nadie te hable, ni tu familia, todos te desprecien. Al final, ¿qué te reconocen? Que eso es mi punto de vista como hombres. Entonces no es nada de Jesucristo. Esta religión no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver. Son unos cuantos tipos que se han puesto ahí para manipular, hacer un gran negocio, son multimillonarios, manejando a gente tonta que se presta a trabajar gratis para estos sinvergüenzas, porque muchas personas buscan la validación. Allí te ofrecen puestos de validación. O sea, hay hombres fracasados en la vida, mujeres que no han logrado nada en la vida y le dan ahí dentro una validación. Eso todo en los hombres que no son nada, que no lograron nada, que cuando salen a la calle se paran a tomar su bus, el perro se mea en sus zapatos, en su pantalón, y en el salón son grandes señores. La única vez que se ponen un traje con cuello y corbata es en el Salón de Reino, porque en la casa son picapedreros, en la calle son picapedreros, ¿no? O son obreros que usan mameluco, pero el Salón de Reino se ponen cuello y corbata y son maestros del Salón de Reino, se paran en el podio como grandes sabios cuando nunca han estudiado nada, nunca ni la media, y son maestros. Entonces ahí se sienten validados, se llama validación. Ahí me siento importante en mi mundo Shangri-La, con puestos de privilegio de ser un idiota, porque esa es la verdad, puesto de privilegio para ser un idiota, ¿no? Para que te exploten ahí como puesto de privilegio y te nombran anciano, después te sientes importante como un hombre poderoso ahí, y en la calle el perro se te mea en el zapato afuera cuando sale del Salón del Reino, hasta los perros se te mean ahí, en afuera te paran y te ven parado y te mean en tu zapato, porque te ven un poste. Y tu jefe te carajea todos los días, pero ahí no, vas al Salón del Reino y tú eres anciano, tengo poder de vida y muerte de los miembros, y todo eso se siente importante. Les gusta eso, porque la mayoría, te dice, son gente fracasada en la vida, gente que no tiene instrucción, que no lograron nada en su vida, y les ofrece un mundo, es una burbuja, un capullo donde están metidos ahí, donde somos los únicos buenos, los únicos favoritos por Jehová, todo lo demás, el mundo es malo, nosotros somos los buenos. Entonces les han trabajado psicológicamente. Gente hay psicólogos, gente muy capacitada en psicología social, saben mucho cómo manipular a la gente y qué cosa hacer, qué no debe hacer la Watchtower. Entre ellas, crear puestos de privilegio, porque hay mucho fracasado en la vida, que no llegó, que cuando va a su trabajo lo paran carajeando y es el último pinche de la empresa, pero ahí es anciano, ahí en el salón da discursos, se siente importante, se siente
buscan validación. Y las mujeres algo parecido también, algo parecido, pero no tanto, porque son los hombres ahí que prevalecen en los puestos de privilegio, de siervo ministerial, de siervo de circuito, de distrito, de no sé qué más, ¿no? De zona, siervo de zona, así era en mi época, y se sentían importantes. Nos invitaban a almorzar en las casas cuando llegaba el siervo de circuito, distrito, viene el hermano, inviten a almorzar y se sentía importante. Y era un pobre hombre, trabajador, un obrero, y recogía la basura de noche. Y ahí se sienten felices. Ese es su mundo sangriento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va, muchos buscan validación. Lo primero que dicen, acá puede tener un puesto de privilegio. Y le hacen llamar, le llaman privilegio. Privilegio va a ser un imbécil que sale a predicar al servicio gratis. Sale a pararse con sus carritos como un idiota ahí, con esas revistas que sirven solamente papel higiénico, esas revistas de Atalaya y todo, que son papel higiénico. La gente lo recoge no para leerlas, de ahí lo usan para papel higiénico, ¿no? Y está perdiendo su tiempo sentados ahí, gratis, trabajando gratis, todos gratis. Los siervos de circuito, distrito, de esto, algunos que le dan una propina, un carrito, una cosa así para calmarlos, así para que se sientan más importantes, porque le dieron un carrito, ¿no? De gasolina, ahí está, que importado, le dieron una tarjeta, no sé, porque tienen puesto alto, le dieron una tarjeta para que pueda gastar. Y en la calle son nadie. Pregunto a ustedes, ¿qué es usted en la calle? ¿Qué cosa es? ¿Es un gerente de una empresa o de un banco? No tiene instrucción, la gran mayoría. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Mediten en lo que yo les digo. Esta organización ha reconocido que no recibe nada de Jehová y Jesucristo. Está en la tarea, creo que hemos visto, de mayo de 2017. El esclavo no está inspirado por Dios. No recibe nada por inspiración divina. Que publica sus propios puntos de vista y se pueden equivocar en materia de doctrina, es decir, enseñanza bíblica, doctrina, como también en materia de organización. Ya con eso pusieron su último clavo en el ataúd. Esta organización no tenía que ver nada con Jehová y que todo lo que se habían firmado en el pasado era una falsedad, que no existe una selección de esclavos, no existe, que Jesús no puede estar alimentos que ayer fueron la verdad y ahora son una falsedad, como aquí está que le acabo de demostrar de las ovejas y las cabras. ¿Cómo es posible que Jesús estuviera detrás de una mentira por tantos años? Y como les dije, podrán salvarse todas aquellas personas que murieron enseñando que la separación de ovejas de cabras la estaban llevando ellos en la hora de predicación, y que Jesús había vuelto por segunda vez, 14, una doctrina totalmente falsa, que había vuelto en la nube del cielo con poder y gran gloria, 14, podrán salvarse todos esos ancianos, o todos esos siervos ministeriales, todos esos publicadores, todos esos ungidos que murieron diciendo eso. ¿Podrán salvarse? ¿Que eran doctrinas falsas, que no eran de la religión verdadera? Piensen con la cabeza. Es imposible. Así como tampoco podrá salvarse Russell, que murió porque dice el libro de Proclamadores en la página 201, que lo que enseñó Russell por toda su vida, o sea, por más de 35 años, no era de la religión verdadera. Entonces, ¿se podrá salvar? No, pues ahí está elemental, punto. ¿Y esta religión verdadera que fundó Russell? Ese fue el hombre que Dios escogió para que sea la epidemiología, que después Russell tuvo que reconocer que todo lo que él enseñó no era verdad, que era falsa. Váyanse de ahí. Ya se muestra que desde el iniciador de esta organización era un sirviente de Satanás. Y Ralph lo acusó de haber sido engañado por Satanás al meter la piramidología que no tenía nada que ver con la religión verdadera como la verdad durante más de 35 años. Y me pregunto, ¿dónde estaba Jesús y Jehová? Que no lo reprendieron a Russell en su momento. En un momento, ¿qué estás haciendo, no? Supone que estaba con comunicación con Dios, que es la religión verdadera, que es su organización. ¿Cómo Jehová no se preocupó que su organización estuviera enseñando mentiras? La llaman la organización de Jehová, y Jehová, bien gracias, que se enseñe por 35 años en la época de Russell una enseñanza falsa de la oración falsa de Satanás, el diablo, como que la pirámide de Egipto era un sentido mudo de piedra de diosa del desierto que corroboraba periodos de tiempos bíblicos, que era la misma Biblia en piedra y que sus pasajes internos indicaban fechas proféticas que estaban en la Biblia. Piensen con la cabeza, esta religión es ultra falsa, no es mejor que las otras religiones a las cuales ella señala como falsas, porque ella también es falsa, pero es más falsa que las demás. Bueno, amigos, ahora sí los dejo y gracias por escucharme y un abrazo a todos ustedes.